está. Muchas gracias. Bueno, hoy es 17 de diciembre del 2021. Estamos llegando al final de esta cursada de UCSI 2021. Un enorme esfuerzo. Les agradecemos a todos muchísimo que estén acá hoy, en este momento. Luego de 2 años bastante moviditos, queremos así destacar este rato acá y especialmente además a quienes pudieron sostener todo este año de cursada, complejo como todo. Así que sin mucho más, ¿cuál es la dinámica de estas presentaciones? Básicamente hacemos una presentación de jurades y referentes, así en 10 segundos cada uno, una cosa muy cortita. Rápidamente vamos a cada equipo. El equipo va a tener 20 minutos para hacer su presentación. Y después tenemos 25 minutos de espacio abierto para preguntas, dudas, enriquecimiento, sugerencias, lo que sea, ¿sí? Y ahí nos van a dar 5 minutitos, aunque sea, para poder respirar antes del próximo equipo. Así que comenzamos ya con, bueno, ahora vamos a hacer la presentación de jurados y referentes, y luego viene primero el equipo que trabajó en el área de educación. Hoy tenemos a los 2 equipos que trabajaron en el área de educación. Ambos trabajaron con algo muy importante, no voy a adelantar porque cada equipo iba a charlar. Así que, por favor, jurados, referentes, etcétera, si quieren breve presentación para el resto. A partir de ahora, vamos para adelante. Bueno, no sé en qué orden es la idea, yo puedo empezar. Yo me llamo Iris Fernández, soy licenciada en Educación, me dedico específicamente a educación a distancia y learning, estoy terminando mi maestría en enseñanza en escenarios digitales y hace muchos años soy una aprendiente sobre el tema de accesibilidad y usabilidad, gracias a gente como Lorena que comparte sus conocimientos. Y soy experta en Moodle. Hace muchos años que trabajo en administración y gestión de contenidos en plataformas Moodle. Así que bueno, gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Quién quiere seguir? Puedo seguir yo, si les parece. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Belén Santellán. Soy estudiante de la carrera de Licenciatura en Gestión Tecnológica en la Facultad de Ciencias Económicas y actualmente me desempeño como gerente de la Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Quién quiere? Sigo yo. Soy Diego Dalponte, ingeniero de sistemas y profe de la Facultad de Ciencias Exactas, principalmente en los primeros años de la carrera de Ingeniería de Sistemas y de la Tecnicatura de la TUDAI, de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, y aparte estoy ocupando el cargo de secretario de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Facultad, y acompañando como puedo la propuesta de la UCSI. Bueno, me presento. Soy Juan D'Amato, investigador con ICED, profe de la UNICEN, pero de momento de licencia, así que más que nada haciendo investigación. Parte culpable de que la UCSI esté en Tandil, gracias a la insistencia de Lorena, que la verdad que me sirvió un montón en sumar con... Yo venía de la formación, lo mismo que Diego, la formación de ingeniero en sistema y doctor en informática, y bueno, creo que toda la parte de accesibilidad se me abrió la cabeza gracias a Lore, a Eduardo y todo el equipo. Así que bueno, un placer ahora estar del otro lado, ¿no? Los otros años estuve acompañando a la organización, ahora estoy mirándolo de afuera, así que bueno, me alegro estar acá presente. Gracias. ¿Alvar solo queda? ¿Puede ser? Hola, yo soy Álvar Maciel. Yo soy docente, programador, soy usuario de Moodle de hace muchos años, administrador, comunista. Ahora estoy... Se te escucha muy bajito, Álvar. Muy bajito se te escucha. Muy bajito. Espero que suba un poquito. Ahí mejor. Buenísimo. Ahí está. Te decía, docente, programador, docente de primaria y de secundaria, usuario de Moodle
por muchos años, administrador de Moodle también, y contenidista. En este momento soy contenidista en la Fundación Sadowski y trabajo acá en Tras la Sierra en una escuela experimental con orientación en el desarrollo de software. Muchas gracias. Bueno, creo que... Eduardo, un segundo, yo quisiera presentar, porque es la forma que trabajamos en UXI, a nuestra referente. UXI es acompañada por una persona especialista y está como el cliente referente acompañando el proceso, siendo como un actor relevante, y la tenemos acá, Mariela, así que mínimamente, Mariela, por favor, presentate para que te conozcan, porque esto lo van a ver por YouTube luego personas. Está bueno que nos cuentes quién sos. Bueno, no estaba preparada. Muchas gracias. Bueno, en este momento soy Mariela Schwartz Albaraquita, soy bióloga de profesión, docente de siempre de alma. Hay profesorados varios y especialización en diseño y enseñanza con tecnologías. En este momento estoy a cargo en la coordinación del Centro de Educación a Distancia de Facultad de Agronomía. Y bueno, eso nomás. Y soy titular de Biología de UBA 21. Y editora de una revista de ciencias para chicos, alguna que otra cosita más, pero todo bien. Gracias. Muchas gracias. Justo me estaba olvidando de nuestra referente, perdón. Así que, bien, el equipo, ¿están ahí preparados? Sí. Cuando quieran. ¿Fede, estás compartiendo? Éxitos. No, ahí te aviso, Andy. Ok. Ahí está viniendo, por lo menos yo ya lo veo. Ahí estamos. Ok. Bueno, primero, gracias por estar acá, por escucharnos. Nosotros somos parte del equipo que analizó el rol de toda la parte de estudiantes. Nuestro eslogan es nadie afuera ni detrás. Así que bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Andrés Terrile, soy productor de radio, también soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Federico Ramírez y Daniela Del Sergio son ambos diseñadores gráficos, también recibidos de la Universidad de Buenos Aires. Belén Odera es abogada de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y no quiero dejar de nombrar a nuestros tutores, que fueron también una parte muy importante, Pablo Fernández y Fernanda Fons. Así que, bueno, dado esto, cuando inició la pandemia, el año pasado, esto significó un hito muy importante en cuanto a la educación, entendida como un recurso estratégico para el desarrollo de la sociedad. Había debates que ya se venían gestando de alguna manera, como por ejemplo, integrar las tecnologías de la información y la comunicación a la educación, y cuando inició la pandemia, estos debates tuvieron que acelerarse de manera forzada, siendo la educación virtual el escenario posible para continuar con la educación al no permitirse la educación presencial. En este sentido también se aceleran debates futuros ahora, como, bueno, cómo migrar o cómo hacer esta transición de un modelo presencial a un modelo híbrido. En este sentido, las plataformas virtuales tienen un lugar importantísimo, porque, bueno, de alguna manera se van a quedar virtualmente o de manera híbrida van a estar. Y en ese sentido nosotros empezamos a estudiar el Moodle. Moodle es una plataforma de código abierto, es una plataforma de aprendizaje, es un sistema único integrado donde participan docentes y participan alumnos también. Nosotros queremos de alguna forma contribuir también con este estudio a que las brechas educativas que ya se venían dando antes no se acentúen también ahora con una brecha tecnológica de acceso a la información digital. Y en ese sentido, nuestro objetivo principal de la investigación es mejorar la usabilidad y la accesibilidad de la plataforma de Moodle. Así que bueno, los dejo con Federico, que les va a comentar un poco más de qué se trata. Gracias, Andy. Lo que estamos viendo en este momento es una de las pantallas del sistema actual del campus virtual que tiene instalado en el momento FAUBA. Y lo que les vamos a contar es la historia
de cómo llegamos a proponer una nueva interfase de navegación con unas mejoras significativas que ahora también les vamos a contar. Trabajando con un proceso que se llama Design Thinking. Si bien acá está planteado linealmente cada una de estas etapas, el proceso no es tan lineal como aparenta ser. Es un proceso iterativo. Muchas veces al prototipar uno se da cuenta, recibe nueva información y tiene que volver a definir algo, o al testear entiende algo nuevo y tiene que volver a idear alguna propuesta. Para tratar de entender cuáles eran las problemáticas que asomaban en FAUBA, aplicamos distintas técnicas de investigación. En nuestros primeros avances hicimos un modelado del sistema para tratar de entender los flujos con respecto a varias de las tareas que permiten realizar la plataforma. También hicimos un modelado de casos de uso para entender quiénes son los actores y qué tareas pueden llevar a cabo. Hicimos también un análisis heurístico y un benchmarking, que es una comparativa entre diferentes plataformas como Google Classroom o Coursera, y también analizamos otras versiones de Moodle y también analizamos algunos skins o pieles o temas o plantillas que lo que hacen es modificar la visualización de la interfaz sin alterar el código o el corazón del sistema. Luego, con los referentes, tuvimos entrevistas donde también obtuvimos información significativa. Trabajamos con el equipo del Centro de Educación a Distancia de FAUBA y con su referente, Mariela. Y luego con usuarios aplicamos un mapeo virtual y una encuesta Delphi, donde lo que intentamos fue entender el modelo mental con el cual las personas que utilizan, en este caso estudiantes, utilizan la plataforma, acceden. Nuestros análisis previos con respecto a la accesibilidad detectamos que hay varios de los principios que no están cumpliéndose del todo. Dos de estos son perceptibilidad y operabilidad. Detectamos que no es muy fácil distinguir jerarquías visuales, navegar y determinar dónde uno se encuentra. Un caso explícito de esto tiene que ver con el área de navegación. Es un área que cuando se accede al campus se encuentra contraída. Hay que hacer una interacción haciendo clic en un menú hamburguesa para poder desplegar este menú. Y en ese menú conviven, indiferenciados casi visualmente, varias navegaciones, como la navegación general del curso, la navegación de los contenidos específicos del curso, la navegación general del campus y también el acceso a otros cursos disponibles. En el análisis heurístico, algunas de las informaciones que obtuvimos tienen que ver con la consistencia y la pertenencia cultural, particularmente en cuestiones semánticas que no son consistentes. Por ejemplo, uno para publicar en un foro está publicado como consultas, pero en realidad también es un foro, pero lo que añade no es una consulta, sino un tema de debate. Esa falta de consistencia hace que sea complicado el poder orientarse sobre qué es lo que uno está haciendo efectivamente. Y la cuestión de pertenencia cultural tiene que ver con la falta de adecuación a usos y costumbres regionales. En este caso nosotros detectamos dos secciones que ocupan como bastante espacio y no son muy utilizadas, particularmente según la información que tuvimos en entrevistas y con usuarios, que son insignias y competencias. Y también detectamos que hay varios problemas de traducción. Es un sistema que originalmente está desarrollado en idioma inglés y hay algunos recovecos en los cuales todavía falta hacer las traducciones que correspondan. Y ahora Belén les va a contar un poco cómo fue el tema con la encuesta Delphi. Bien, gracias, Fede. Para realizar la encuesta nosotros lo que pedíamos era que sean estudiantes de los primeros años de la universidad. De esta encuesta participaron 46 personas, el mayor porcentual fueron alumnos de la tecnicaturas de FAUBA y otro porcentaje casi similar de alumnos de carreras de grado y de FAUBA y alumnos de otras universidades. A partir de estas respuestas y de la información que nosotros obtuvimos de las entrevistas que tuvimos con la gente del CED, descubrimos que los alumnos que cursaban tecnicaturas, la mayoría tenían una edad superior a 50 años,
y los alumnos que cursaban carreras de grado, la mayoría tenía una edad menor a 20 años. Esta información nos permitió crear 2 perfiles que representaban al grupo de usuario con los que nosotros fuimos trabajando durante todo el proyecto. La encuesta también nos brindó mucha información y emergieron 3 dimensiones importantes con las cuales decidimos trabajar, que fueron organización, comunicación y soporte. En cuanto a la organización, era qué ayudaba a organizar y qué no. Y en la organización, en lo que no ayudó, fueron cuestiones que tenían que ver con diseño de experiencia de usuario y diseño de interfaz, y algunos de los comentarios fueron agrupamiento y jerarquías en foro, organización y jerarquía, falta de notificaciones, cuestiones de interfaz y estructuras muy complejas. Aspectos que sí ayudaron tenían que ver con cuestiones de funcionalidad, y se destacó lo que era el calendario, recordatorios y notificaciones, soporte y foros, entre otras cuestiones que se nombraron. En cuanto a la comunicación, nosotros preguntamos cómo era la comunicación entre estudiantes, y fue mayoritariamente a través del WhatsApp. Le siguió videollamadas, foros y chat del CED. Y en cuanto a la comunicación entre los docentes y los alumnos, mayoritariamente fue a través del email, y en menor medida a través del chat del CED, el foro y las videollamadas. Con esta información, nosotros definimos testear el sistema actual. Decidimos también apelar a no trabajar en este caso con el testeo a la cuestión del soporte, porque entendimos que trabajando con mejoras en cuanto a la organización y la comunicación, las mejoras en cuanto al soporte automáticamente se deberían ver. Esta fue una apuesta que nosotros hicimos. Definimos testear algunas tareas en el sistema actual, como desactivar notificaciones en el foro o encontrar una fecha de examen, o mandar un mensaje a una compañera o compartir un archivo en el foro. Participaron 8 personas de este testeo, 2 de las cuales tenían diversidad funcional. Nosotros decidimos tratar de abarcar la diversidad de estudiantes que habitan FAUBA. Y en cuanto a los resultados, vimos que había varias problemáticas, muy pocas personas podían completar las tareas con éxitos, y particularmente desactivar las notificaciones del foro fue algo que nadie pudo realizar con éxito. En cuanto al tiempo invertido, también vimos que el mayor tiempo invertido con menor porcentaje de éxito tiene que ver con compartir archivos en el foro. Y luego, en entrevistas post-testeo, sobre la percepción de los usuarios en cuanto a la facilidad de uso del sistema, en una escala de Likert del 1 al 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil, el promedio dio 3.1. Y ahora Dani les va a contar un poco, en base a estos resultados, cuáles fueron las propuestas que hicimos. Gracias, Fede. A partir de esta mirada que teníamos sobre el análisis que habíamos hecho desde los testeos con usuarios, definimos crear propuestas y pensamos puntos a desarrollar en base a la investigación. Estos fueron, a nivel general, generando una reorganización visual de la navegación según los niveles de importancia, y también buscando una jerarquización visual en las opciones de interacción, destacando las tareas más utilizadas. Y en relación a las secciones, realizando cambios en foros y mensajerías, optimizando su flujo, hicimos mejoras haciéndolos más cortos y claros de encontrar. En el calendario quisimos mejorar la visibilidad y claridad, con un nuevo layout que abarque el ancho completo de la pantalla, anulando las opciones que había de diferentes vistas y optando solo por la vista mensual, que es la más usada y clara. En base a estas ideas, que estuvimos trabajando y teniendo en cuenta las necesidades a solucionar de la plataforma, armamos prototipos en baja fidelidad, que esto quiere decir que eran a mano alzada, como para poder bajar de manera rápida las propuestas de mejora en el sistema, pudiendo así armar, tirar, cambiar y volver a armar rápidamente las planillas
hasta lograr la idea concreta de lo que teníamos en la cabeza. Luego, prototipamos en media fidelidad, que eso quiere decir que no trabajamos ni con colores, ni imágenes, ni con elecciones tipográficas, pero sí con todos los elementos que tienen que ver con el layout y la organización del contenido y algunas cuestiones también de jerarquía visuales para enfatizar las partes que queríamos que se destaquen. Tomando en consideración la comparativa que hicimos con otras plataformas y la información que teníamos de los usuarios sobre sus experiencias previas y sus experiencias con otras herramientas digitales como el email y las apps de mensajería, abordamos el diseño de una nueva interfaz donde se le puede ofrecer un ambiente más familiar y cognitivamente más simple, respondiendo a su modelo mental que fue analizado. El armado del prototipo fue realizado con la herramienta Figma, la cual se realiza de forma online en un documento colaborativo en el que cada pantalla y elementos se configuran para generar flujos de navegación necesarios para testear la interacción de los usuarios reales con el sistema, realizando tareas que necesitamos estudiar los cambios y así poder medir su efectividad. Decidimos testear esta nueva propuesta que estábamos prototipando. Participaron 7 personas de este testeo. En el medio hicimos una iteración, esto es, en base a la experiencia de la primera mitad de usuarios, proponer algunas ideas nuevas, como por ejemplo, agregar una pantalla de éxito cuando el debate fue publicado en un foro, o cambiar el icono para mensajes, ya que los usuarios no estaban accediendo desde un lugar que era como bastante accesible, pero poco reconocible por lo visto. Y también en cuanto a lo semántico, cambiar una etiqueta, en este caso, para suscribirse o suscribirse en un foro, cambiarlo por recibir o no recibir notificaciones. Los resultados que obtuvimos en cuanto a los éxitos fue del 100%, todas las tareas pudieron ser completadas. En cuanto a los tiempos, también hubo una mejora significativa y podemos observar en cuanto a la primera iteración y la segunda iteración, que fue donde propusimos las propuestas, por ejemplo, de recibir notificaciones en la pantalla de éxito, hubo una mejora en el caso de compartir archivo en el foro de un 26%, en el caso de desactivar las notificaciones del foro de un 50%. Y en cuanto a la percepción de la facilidad de uso del sistema, en una escala del 1 al 5, siendo 1 muy difícil y 5 muy fácil, nos puntuaron con un 4.5, 4,5. En términos generales y promediando todo esto, podemos decir que el éxito en las tareas tuvo una mejora de un 62,5 en esta nueva propuesta, el tiempo invertido en las tareas mejoró un 30%, y en cuanto a la percepción y la facilidad de uso, también hubo un 31% de mejora. Más allá de todos estos números que estamos mostrando, también queríamos mostrarles algunos testimonios literales de personas que utilizaron el prototipo, donde se hace énfasis en lo cómodo, en el fácil acceso, en lo intuitivo, en lo directo, en la organización y en la facilidad de navegación, que eran parte de los objetivos que nos propusimos al armar el prototipo. Con el prototipo en media testeado, pasamos a trabajar en un prototipo en alta, navegable, y donde, por ejemplo, pudimos trabajar con más detalle la cuestión del índice de contenidos que proponíamos para navegar por los contenidos, donde hacemos de fácil de acceso y donde se destaca el ítem que en el índice se toca, abriéndose el acordeón en la parte que corresponde. Agrupamos también los contenidos, porque usualmente están como todos desplegados, y nosotros agrupamos por secciones como para que las personas también puedan elegir e ir filtrando de esta manera al lugar al cual quieren acceder. Y queremos hacer algunas sugerencias a futuro a FAUBA. En el corto plazo, nosotros consideramos que con los recursos que ya tiene la facultad, pero no con el nivel de eficacia con el cual nosotros trabajamos en el prototipo, se puede actualizar a una versión de Moodle 3.10, que es la última versión estable. Nosotros detectamos que algunas de las mejoras que propusimos ya vienen implementadas ahí. También se pueden evaluar skins, pieles, temas o plantillas comerciales que ya existen en el mercado
es cuestión de comprarla, instalarla y verificar que funcione todo bien. Y a largo plazo se podría trabajar con un skin o piel a medida. Recordamos que esto trabaja sobre la visualización y no sobre el corazón del sistema. Se podría hacer un skin o piel a medida. Esto implica también recursos humanos y económicos, entendemos, como a medida del proyecto, pero también apelando a una eficacia mayor. Y también otra posibilidad es estar pendiente al desarrollo de la versión 4 del Moodle, que también detectamos que tiene un montón de mejoras que usamos de inspiración para generar el prototipo que ustedes recién vieron. Esta versión de Moodle cuenta con una comunidad UX presente y activa, con la posibilidad de impactar sobre la plataforma a nivel global. Y cuando hablamos de a nivel global, hablamos de que en el mundo hay 184.360 instituciones que lo usan, y si hablamos de gente que está matriculada en diferentes cursos, hablamos de 1.722.507.507 personas. En la Argentina hay 4.704 instituciones que utilizan el Moodle. Así que se imaginarán el impacto que continuar con este proyecto puede llegar a tener. Les agradecemos mucho por escucharnos, y Andy va a compartir un poco cómo fue nuestra experiencia en la cursada. Buenísimo, bueno, a mí a modo de cierre me gustaría resaltar dos aspectos de nuestra cursada. En primer lugar, bueno, la manera en que aprendimos a cómo resolver distintos problemas que se nos fueron presentando. Uno que atravesó toda nuestra investigación fue que quizás este último número que recién dio Federico, de la cantidad de personas que son parte de la comunidad de Moodle, significa también que quizás los vínculos dentro de la comunidad puedan ser más débiles, justamente por esa cantidad de gente enorme que hay. Es muy difícil hacer un vínculo importante, y eso se nos hizo, digamos, significativo al momento de hacer reclutamiento de personas para las distintas pruebas que hicimos. Y bueno, lo interesante fue la forma en que pudimos resolver esas situaciones, y que sinceramente quizás no lo hubiéramos podido llevar adelante si no hubiéramos tenido, por un lado, el apoyo académico por parte de los docentes y de la diplomatura en general, y por otro, el apoyo también permanente de los tutores que nos acompañaron. En ese sentido lo destacamos. Y por otra parte, aprendimos mucho también, por un lado, cómo integrar distintas disciplinas. Bueno, acá, como mencionaba ya al principio, en el grupo somos una persona que viene de comunicación, diseñadores gráficos y una abogada. Integramos esas tres disciplinas, y también cómo pudimos aplicar distintas herramientas para trabajar en grupo, distintas metodologías. No sé, acá todos venimos trabajando en grupo, yo creo que desde la escuela primaria, pero no conocíamos, creo que hablo por todos, metodologías de trabajo, en este caso, bueno, metodologías ágiles para trabajar en grupo, como puede ser, no sé, Kanban, o cómo terminamos aplicando una herramienta, una aplicación como Trello para trabajar en grupo, y en ese sentido sentimos que aprendimos muchísimo de esta experiencia durante todo el año. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos. Buenísimo, gente, buenísimo. Muchas gracias. Sin mucha más vuelta, ahora viene esto estuvo maravilloso, y ahora viene una de las mejores partes también, que es: está el micrófono abierto ahí para jurados y referentes. Hubo un montón de trabajo atrás. El SED de FAU estuvo muy presente todo el tiempo. La comunidad estuvo muy interesada también. Así que todo lo que quieran preguntar, comentar. Gente, está para eso. Bueno, ¿puedo empezar yo? Bueno, maravilloso, maravilloso, muy lindo. La verdad es que me sorprendió la cantidad de herramientas que usaron. Bueno, hay varias cosas que me gustaría volver a ver, porque primero no las entendí. El grafiquito con los recuadros de cuáles eran las herramientas más usadas, creo que lo entendí recién en la tercera pantalla, que los tamaños de los recuadros representaban algo sobre la cantidad de usuarios, etc. Yo la verdad es que, como persona que trabaja hace muchos años en e-learning o en educación virtual,
siempre pensé que la parte de usabilidad y accesibilidad dependía muchísimo de los contenidistas, de quien carga el contenido. Y no me centré en esto que hicieron ustedes, que es maravilloso, que es ver la plataforma en sí, con lo que trae, más allá de quién suba los contenidos y cómo. Así que bueno, me gustó una reflexión por ahí que me surge, es el tema de cómo las personas que elegimos dedicarnos a educación virtual tenemos una vocación, y las que fueron forzadas por la pandemia o por distintas situaciones no tienen esa vocación, tienen una concepción muy distinta de todo lo que es virtual, no solo la educación, ¿no? Sino una cosa de haber sido empujados a usar tecnologías, y eso los lleva a ser reticentes a mucho que nosotros ya consideramos como indicadores de calidad, pero que el que fue empujado a esto, bueno, siente que hace lo que puede y que ya eso es un favor, y eso trajo consecuencias tremendas, ¿no? Esperemos que, bueno, la gente haya aprendido de esa experiencia y que se puedan aplicar este tipo de iniciativas que está maravillosa. La verdad es que es muy lindo todo lo que propusieron y lo que hicieron. Muchas gracias. Alvar, levantaste la mano. Está silenciado, perdón. Estaba tomando notas y me agarró como ansiedad, que quería decirle un par de cosas. Primero, maravilloso. Me pareció alucinante el trabajo que hicieron, la verdad. Desde varios puntos de vista. Yo como usuario y como contenidista, usuario de Moodle desde distintos roles, alumno, contenidista, he sido docente, bueno, administrador, instalado, desinstalado, conozco bastante el Moodle y le dieron en la tecla en cosas que, digamos, que yo le tengo como algunas críticas a Moodle, por más que lo uso, lo amo y lo adoro, pero le dieron en la tecla algunas cosas que son muy importantes, en particular con esa observación, con el tema de los foros, de las suscripciones, o sea, fueron muy precisos los lugares que estuvieron atacando en el rediseño. Y por otro lado, me pareció muy, muy valioso la información de la encuesta. Me pareció muy, muy valiosa, tanto en la definición de tipos de usuarios y esa segmentación por edades que se da, que me parece que es importante a destacar. Y, por otro lado, las tecnologías de uso para la comunicación de los estudiantes y los docentes también. Me parece que ahí hay mucho para explorar, y si tenemos a estudiantes comunicándose por WhatsApp, docentes comunicándose por mail, y esperamos que todos nos comuniquemos en un foro, bueno, tenemos que ver cómo juntar esos mundos y analizar qué canal es el más apropiado para un establecimiento educativo, ¿no? Pero me pareció como así, muy, muy buenas observaciones. Y lo que yo les quería preguntar es si siempre testearon y probaron con la versión de escritorio, o si llegaron a hacer algunas pruebas con el acceso a Moodle por celular. No, siempre manejamos la versión de escritorio. Nos centramos en lo que es la versión de escritorio. De hecho, no sé si figuran las encuestas, pero gran parte de los usuarios utilizaban la versión de escritorio. De cualquier forma, eso lo hicimos también por una cuestión de tiempos y de Sí, no abarcar un objeto muy grande que bueno, perfecto. no nos permitiera avanzar. Perfecto. Fede, no sé si Pero vos nada. querías decir algo. No, por ahí puedo aportar que en algunas entrevistas, cuando preguntábamos más hacia el final, porque todo este proyecto fue madurando a medida también que nosotros íbamos avanzando en el proyecto, en algunas entrevistas surgió que utilizaban la versión mobile más que nada para algún recordatorio o alguna información, pero para todo lo que es trabajar como una herramienta de trabajo utilizaban la versión de escritorio. Perfecto. Muy bueno, los felicito, la verdad que increíble el trabajo que hicieron. Gracias. Juan, habías levantado la mano, creo. Sí, ahí levanté, bueno,
La verdad que muy, muy interesante el trabajo, un desafío, porque la verdad que Moodle creo que siempre fue la charla que hemos tenido respecto de qué cosas necesitan amigarse con el usuario, y Moodle siempre era el candidato uno a ser resuelto, y bueno, que ustedes lo encaren y lo trabajen, la verdad que me parece que arrancan con un doble premio, digamos. Así que bueno, eso, felicitaciones, la verdad que está muy, muy interesante. En 20 minutos sabemos que no pueden llegar a contar todo el proceso que vivieron, ¿no? Es muy resumido, pero bueno, sabemos que me parece que estuvo muy bien toda la presentación, se repartían bien los tiempos, bueno, creo que en el conjunto pudieron transmitir todo el resultado del análisis, que me parece valioso. Obviamente que aprendan, seguramente la mayoría de ustedes no conocía, pero que aprendan a usar Figma, que usen los métodos ágiles y demás, creo que es un doble mérito, y bueno, que son herramientas que hoy se van a llevar para si no las tenían, ya se las van a asumir y las van a asimilar en cualquier proyecto que estén involucrados. Así que bueno, en eso muy, muy contento. Un par de cositas que les quiero preguntar. Bueno, una ya preguntó recién Alvar respecto a los dispositivos, que bueno, que eran principalmente de computadora de escritorio. Respecto al grupo de test, hay una consulta. Entre el primer test y el segundo, ¿qué era el mismo grupo? O sea, ¿se repetía gente o eran independientes? No, no se repitieron las personas en los grupos de testeo. En ese sentido, siempre testeamos usuarios distintos. Perfecto. Perfecto, porque digo, ahí me salía, ¿no?, el tema de si tenían superposición de gente, a veces los tiempos son, cuando baja el tiempo, es un poco engañoso ese dato, así que bueno, me parece perfecto que lo hayan separado en dos grupos de test distintos. Claro, claro. Siempre testeamos usuarios diferentes. Perfecto. El equipo en ese sentido estuvo muy bien, porque eso le permite evitar el efecto de aprendizaje que podría haber, claro, a partir del primer uso, ¿no? Siempre el segundo estaría mejor de alguna manera, por eso. Exacto, sí, ahí iba, que por ahí si tenías una superposición, el tiempo naturalmente tendía a bajar porque ya conocían la funcionalidad. Y después una cosa más también respecto de, bueno, quizás yo no soy tan usuario de Moodle en este sentido, y así que no sé el impacto que tiene en general este tipo de cambio. Pero a nivel funcional, digamos, que si pueden dar un porcentaje, aunque sea aproximado, no sé, de la cantidad de Moodle, de las miles de funciones que tiene, toda esta parte de foro y comunicación, ¿cuánto ustedes estiman que puede representar de lo que usa el alumno? No sé si es fácil, pero de la cantidad de funciones, pensando también en estos cambios, de alguna manera, uno tiene que saber qué tan factibles son de llevar, ¿no? Ustedes ahí el resultado, esa filmina me gustó mucho, el tema de cuando dijeron, bueno, con la versión actual y con algún skin podemos mejorar un poco, y ya si nos vamos a la versión 4, bueno, pueden generar un poco más. Pero bueno, a nivel de cantidad de funcionalidad que analizaron, ¿qué tamaño puede ser en relación al resto de pantallas? El tamaño en cuanto a relación de pantallas, ahora no tenemos esta información. Sí podemos decirte que decidir trabajar con el foro, el calendario y el servicio de mensajería, el chat que tiene el campus, lo tomamos primero en base al modelado que hicimos en un principio, detectando que había algunos lugares como diciendo, ¿este paso realmente es necesario? Y por otro lado, en las encuestas que hicimos, cuando las personas contestaron, por ejemplo, cómo se comunicaban o qué los organizaba, había algunas cuestiones como el WhatsApp o el email que no forman parte del campus, o las videollamadas que tampoco forman parte del campus, pero el chat y los foros sí estaban representados en esa encuesta. Por eso es que también decidimos trabajar con esa función. No sé si eso responde a tu pregunta. Yo quiero agregar algo más, que me parece que está bueno por ahí pensar en ese sentido, no sé, la herramienta de comunicación, por ejemplo, esto que decía Fede, que del WhatsApp y del email, que las personas que nosotros testeamos nos dimos cuenta que usaban distintas herramientas para resolver cosas que el Moodle propone por fuera del Moodle. Entonces a mí me parece que es interesante pensarlo desde el número de cuántas personas
podrían integrar estas cosas al Moodle en un futuro. Desde ese sentido, desde ese lugar me parece importante, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que usar 3 o 4 aplicaciones para resolver todas cosas que el Moodle propone como funcionalidades? Entonces, para mí en ese sentido es importante pensarlo como un trabajo para, digamos, incorporar funcionalidad a futuro más que, digamos, también resolver las del presente que son importantes. Digo, es importante el número de por qué no están. Y si te referías a la cantidad de pasos Sí, a ver, yo sí, que ahorramos en el flujo, fueron 1 en cada caso. Claro. O sea, una pantalla menos en el foro. La problemática que había era que para juntar un archivo tenías que entrar a un botón que decía avanzada, sin más información que eso, y lo único que podías hacer cuando entrabas ahí era adjuntar un archivo, cargar una etiqueta. Nosotros eso lo pusimos como en la pantalla donde ya podés crear el debate y tenés un paso menos. En cuanto a la mensajería, por ejemplo, cuando entras tenés agrupados, según si son grupos, si son chats privados personales o si son chats que vos marcaste como favoritos, agrupadas estas conversaciones y tenés que también hacer alguna acción para que te muestre los chats que están en cada una de estos agrupamientos. Nosotros quitamos esos agrupamientos porque las personas hablaban que usaban mucho WhatsApp, y en WhatsApp los grupos, por ejemplo, están listados al igual que las conversaciones, y las conversaciones favoritas uno las puede piñar y te pueden caer arriba. Y tomamos ese patrón que detectamos que utilizaban los estudiantes para comunicarse para aplicarlo al chat. Entonces es una pantalla menos en estas dos funcionalidades. Claro, bueno. No, sí, a ver un poco si tenían unos números pensando, ¿no?, en cómo dimensionar el nivel de software, así que yo creo que es muy valioso ese dato. Por mi parte estamos. Muchas gracias y felicitaciones al equipo. Gracias. Bueno, quería agregar una cosita desde el lado de vivirlo desde Facultad de Agronomía. Nos pasó, como contaba Iris, que nos obligaron, ¿sí? Yo estoy dentro del Centro de Educación a Distancia desde el inicio de la pandemia, y hubo una cosa muy, muy fuerte de tener que pasar de las materias de grado de carreras presenciales y de las tecnicaturas, carreras absolutamente presenciales, a tener que utilizar la plataforma y algunos otros medios de comunicación como única vía para comunicarnos de alguna manera con nuestros estudiantes y enseñar lo que siempre enseñamos presencialmente. El Moodle lo usábamos como un repositorio, que el Centro de Educación a Distancia había instalado el Moodle hace unos años, pero se usaba simplemente como repositorio, y algunos. Y en esa encuesta, vos, Juan, me preguntabas qué tan relevante sería estas funcionalidades. Ellos en el primer sondeo realmente dieron en el clavo con las funciones más básicas que utilizamos en el transcurso de la pandemia, ¿no? La necesidad de comunicarnos, que además siguió coexistiendo no solo el canal Moodle, que tiene sus escollos para hacerlo simple y directo, como los grandes que sabemos usar el mail, y los más jóvenes que en general, y también nosotros, ¿no? Nos utilizamos el chat de WhatsApp, por ejemplo, Telegram y otros, pero realmente el Moodle tenía como más pasos y realmente hicieron como de lo poco que se usa, que se aprendió a utilizar, digamos, cada vez se fueron, es muy impresionante la diferencia entre el 2020 y el 2021, los docentes se empezaron a enamorar de herramientas, a ver que les facilitaban un montón las funcionalidades y las tareas que tenemos que hacer como docentes, y se empezaron a usar otras, pero de las que ellos describen eran las preocupaciones principales. Y realmente yo creo que, y después lo vamos a comentar después del grupo de docentes, pero ha generado una reflexión y una movilización y un reafirmar que el Moodle es una herramienta muy poderosa. Hay cosas para mejorar, que no éramos nosotros los de madera, aunque somos de madera en muchas situaciones, pero que
podemos mejorar cosas y podemos seguir para adelante. Ah, viste, yo le criticaba eso y era cierto, pero tiene mucha cosa buena para aprovecharle a la plataforma Moodle. Así que nos dio un reafirmarnos en comunidad, el hecho de poder acompañando y con todo lo que requiere en orientación y capacitación, pero reafirmar el uso de la plataforma. Y la verdad que el trabajo de los equipos fue maravilloso. Además, el tema de la comunicación que ha sido clave, así que... Absolutamente. Yo creo que tomaron el punto crítico de que hoy engloba a esta educación virtual, ¿no? Así Tal que sí, cual. Y si bien para orientar para que los estudiantes no se mareen, tendríamos que unificar canales de comunicación, ¿no? Por además una higiene institucional, para llevarlos todos a ciertos canales de comunicación, y eso surge muy claramente en el estudio, en la investigación que hizo este grupo. También es importante que podamos usar herramientas más amables y rápidas y directas para poder comunicarnos. Perdón, decía Iris y después Belén. ¿Era tu nombre? Perdón, gerente. Sí. Ah, gracias, Sí. perdón. Belén, ¿estás 2 veces vos conectada, puede ser? No. Ah, ok. Bueno, yo primero les quería preguntar qué contenido tenía el aula que utilizaron para hacerlos, si era un contenido real de una materia o si era un aula vacía, cómo fue ese proceso de testeo. Sí, en el sistema actual, la gente del CED nos clonó un aula que ya existía y trabajamos testeando ese aula. Y en el caso del prototipo, no había la misma cantidad de contenidos como para perderse, como puede haber en el prototipo, en el sistema actual. Eso pasó. Nosotros igual cargamos bastantes contenidos y títulos, como para hacer un prototipo en media, tampoco queríamos como sobrecargarlo con información, pero pusimos algunas etiquetas básicas como para que se entendieran cómo son los flujos. Eso a favor del sistema actual, pero a favor del prototipo, nuestro prototipo y la herramienta que utilizamos y la poca experiencia que teníamos también nosotros en esa herramienta hizo que algunas cosas, al entrar en pantallas muy diversas, por ejemplo, un botón no fuera visible hasta que se scrollee, y en el prototipo no aparece una barra de scroll. Entonces, eso en un navegador hubiera pasado muy fácilmente. El que hay que scrollear cuando ves una barra de navegación es como bastante intuitivo hoy en día. En el prototipo, muchos de los tiempos que nosotros medimos se alargaron por problemas con el prototipo. Entonces, si bien con los dos tuvimos problemáticas distintas, no sé si equiparan, pero más o menos eso les cuento que es que fue lo que pasó. Buenísimo. Y después un pequeño comentario, se me dispara, ¿no? la idea de que de tanto trabajar con Moodle es una herramienta muy versátil, se utiliza para distintos niveles, no solo para universidad, no solo para carreras, también se utiliza para... Yo llegué a hacer una red social con Moodle. Y eso es lo que genera que sean tan complejas las pantallas y las herramientas, porque para que haya tanta versatilidad tiene que haber opciones. Entonces, todo este trabajo de ustedes lo que me dispara es la idea de que estaría buenísimo que haya, digamos, templates específicos para universidad, específicos para red social, específicos para cada uso de Moodle, cursos de formación, etcétera. Estaban Belén, entonces, Alvar. Destaco algo antes de pasar a Belén de lo que vos decías. Justamente una cosa que me parece maravillosa que hizo este equipo es que sacó cosas que no se usaban. Ya eso, fíjense, ellos comentaron, eran etiquetas y, no me acuerdo, habilidades, puede ser. Insignias. Insignias, exacto. Insignias de calificaciones y cosas que nosotros culturalmente acá no utilizamos para nada, digamos, y que estaban ahí y confundían.
Exacto. Se usa, perdón, hay ahora toda una moda, digamos, que a mí no me gusta, que es la gamificación. Se usan las insignias, pero todo eso es ruido en el Moodle para las personas que no lo usamos. Así que estoy totalmente de acuerdo con sacar y sacar y sacar todo ese ruido. Bueno, es un criterio de usabilidad el minimalismo, ¿no? De heurístico, de hecho, ¿no? En términos de carga cognitiva, entonces tiene mucho sentido hacerlo más usable y sacar cosas que no se usan. O sea, Tal cual. Bueno, yo por mi parte voy a ser muy breve, simplemente felicitarlos a todo el equipo. Me parece que lo que presentaron en el proyecto, la claridad, los números y la fluidez de la presentación oral hizo que se entienda todo a la perfección. Me parece maravilloso lo que hicieron. Así que nada, por mi parte, simplemente una felicitación para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo justo venía pensando en esto que acotaba Iris y Lorena. Me parece que hay algo que tiene Moodle también, es que es una pieza de software que tiene como muchos años y mucho desarrollo encima, y encima ha cambiado mucho también, fue cambiando Moodle con los paradigmas que fueron atravesando en estos, o sea, tiene muchos años, pero son pocos en realidad. Pero en términos tecnológicos es como una herramienta, podría decir, o sea, vieja. Yo la pienso cuando la empecé a usar y era muy joven, no tenía hijos, por ejemplo. Entonces, digo, algo que creo que tiene Moodle es que fue creciendo, como se hizo esta bestia que vos instalás y tenés 120.000 opciones y aplicaciones. Y de hecho, muchas veces yo he decidido usar algunas otras herramientas en función de tener algo más minimalista para hacer algo mucho más pequeño. Y no sería mala idea como modularizar Moodle para poder arrancar con una versión base y después ir agregando módulos, porque ya lo que viene instalado es un montón de información para cualquiera de los usuarios, roles que quieran analizarlo, del administrador, el contenidista, el docente o los tutores o los estudiantes. Tienen muchísima información. Así que me parece como acertadísima esta idea de ir haciéndole un ajuste de peluquería a Moodle en función de lo que se necesita, ¿no? para cada caso. Bueno, vamos llegando al cierre. Tenemos un minuto o nada que acaba de cambiar. No sé, Diego, si querés agregar algo. Sí, yo en particular soy usuario y de los que rezonga del Moodle, pero no por el Moodle en sí mismo, sino porque al principio la forma de introducirlo en las materias para usarlo era estrictamente como un repositorio o mensajería formal. Entonces el salto de golpe a tener que usarlo sí o sí de manera masiva fue muy duro, y me pasó eso, digamos, que no tuve una transición amable y me encontraba con cosas que se podían hacer pero no sabía cómo, evaluaciones que eran muy difíciles de llevar adelante en ese esquema. Entonces, eso, digamos, del lado, digamos, por cómo lo padecí. Ver de la manera que abordaron la problemática, de manera tan sistemática, con el manejo de herramientas que tuvieron, con los grupos de testeo, en el medio de ese proceso, animarse a eliminar cosas que entienden y ponen en consideración para decir, bueno, esto acá no va. Me parece que es súper interesante para poder, digamos, volver a querer, digamos, explorarlo y desmenuzarlo y tener ganas de usarlo y de proponerlo. Ya ahora no es lo mismo que cuando tuvimos el primer salto violento al uso del Moodle, ¿sí? Pero ahora ya como que le conoces un poco los rincones. Pero si nos quedamos con que, bueno, aprendemos que tenemos que hacer un camino así para llegar a algo que debería ser simple, nos va a traer, o sea, nos va a generar un cansancio también. Hay que ir incorporándole estas nuevas versiones y estas nuevas mejoras. No sé, ahí, digamos, cuando estaba completando el formulario, no sé cuáles serían las chances reales que
que podríamos tener desde acá de aportar este trabajo o estos puntos de vista a los posibles desarrollos que se estén haciendo sobre actualizaciones. Si bien es abierto, entiendo que hay un camino para seguir ahí que no lo tengo muy claro. Si alguno lo tiene claro para contarme si lo tienen pensado, bienvenido. El trabajo estuvo excelente, presentado y lo que lograron. En 10 segundos, muchachos, porque si no, no llegamos con el próximo que viene enseguida. Así que ustedes comentaron algo acerca de themes, traducción y eso, así que, pero ya. Sí, sí. En las sugerencias que hicimos, por eso no está a implementar este prototipo que fue realizado para la diplomatura, tratando de aplicar todos los contenidos que íbamos trabajando. Entonces, por eso hacia el final damos las sugerencias del cambio de versión o de los skins, que es algo que es más factible a corto plazo incluso, y que ya viene con algunas mejoras. Nosotros para el prototipo que hicimos, vimos otras versiones de Moodle, y vimos skins, y vimos, entonces eso ya existe o está por existir, entonces ahí hay cierto nivel de factibilidad. Por ahí no es el mismo prototipo, pero sí va a aplicar muchas de las cosas sobre las cuales nosotros nos inspiramos. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con configuración, que eso también lo va a contar un poco el otro equipo seguramente. Perfecto. Gente, siendo I28, el otro equipo ya se está preparando, van llegando además jurados y referentes del próximo equipo. Les recuerdo a jurados y referentes que les pasamos ahí en el chat el link a un formulario para la evaluación, que por supuesto lo más rico es todo lo que acaban de contar recién, pero ese formulario incluye una parte un poquito más formal que ayuda a configurar la nota de cada equipo, ¿sí? Así que creo que podemos cerrar esta etapa de este equipo. La verdad, fantástico, gente, felicitaciones, realmente muy bueno. Muchas gracias. Vamos entonces. Las presentaciones vamos a dejarlas abiertas en YouTube, de hecho, para que cada persona se apropie y mejore su